Soy Rafael Bökenans, soy docente de clínica médica de pequeños animales y del servicio de cardiología del Hospital Escuela. Vamos a continuar con el tema de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, viendo las distintas enfermedades cardíacas que pueden generar este cuadro, basándonos en los grupos de etiopatogenia como vieron la semana pasada. Una muy breve introducción al tema. En estas materias de los años anteriores, ustedes vieron temas relacionados con la cardiología, con las cardiopatías, con la fisiología cardíaca, con el examen clínico, la fisiopatología en la clase anterior. Todo esto vamos a tratar de aplicarlo ahora en la atención de los pacientes. Durante esta clase voy a hacer numerosas referencias a conceptos que estudiaron en materias anteriores. Si tienen dudas deben repasarlos, especialmente a fisiología, a medicina 1, a farmacología, también algunas referencias a anatomía o a histología, etc. Cuando hay una falla cardíaca o un problema cardíaco, el cuerpo recurre a los mecanismos compensadores. También cuando el animal hace un ejercicio. Primero a la estimulación simpática con aumento de frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica que favorece el retorno venoso y el aumento del inotropismo, logra un aumento del trabajo cardíaco instantáneo. Recuerden el mecanismo de Frank Starling, que sirve cuando el músculo cardíaco está sano. En esta clase vamos a ver enfermedades cardíacas en las cuales el mecanismo de Frank Starling no es útil, no puede ejercer un aumento del trabajo. Este mecanismo Frank Starling tiene que ver con el retorno venoso, el aumento de volumen diastólico final, que va a favorecer una contracción más intensa o más fuerte. A largo plazo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a producir la retención hidrosalina con aumento de volemia. Este aumento de volemia va a estimular y va a favorecer la liberación de hormona antidiurética, que también va a retener agua. Además, el sistema renina-angiotensina-aldosterona genera vasoconstricción. Todo esto para favorecer la circulación y mantener la circulación a los órganos que más lo necesitan. Este es el mecanismo a largo plazo más útil, pero también es el que produce más efectos secundarios perjudiciales, como es el aumento crónico de la poscarga. Como todo músculo que trabaja más, el corazón también va a sufrir hipertrofia miocárdica. Esta hipertrofia es útil, es un mecanismo compensador de acuerdo a la ley de Laplace. Recuerden, una fibra, un corazón, una cavidad distendida, dilatada, consume más oxígeno que la misma cavidad, pero con las paredes más gruesas, como resultado de la hipertrofia. Entonces, desde el punto de vista energético o de eficiencia energética, es más eficiente una cavidad con hipertrofia, pero siempre va a ser un mayor consumo de oxígeno respecto del corazón sano normal. Estas imágenes representan el ventrículo izquierdo o cavidad ventricular de distintas posibilidades. La primera es una cavidad ventricular normal, una relación de pared y cavidad normal. Hacia la izquierda vemos un corazón que ha sufrido dilatación, la cavidad se ha agrandado y las paredes se mantienen normales. En condiciones fisiológicas, esto se denomina hipertrofia excéntrica y se debe a sobrecargas de volumen. El otro ejemplo es de una sobrecarga de presión, una hipertrofia concéntrica con aumento del espesor de la pared y reducción de la cavidad. Según la ley de Laplace, este segundo corazón sería más eficiente, pero no se puede comparar con el corazón normal, porque toda vez que haya hipertrofia, el lecho coronario se mantiene igual que en el corazón normal. No hay una hiperplasia, no hay un mayor desarrollo del lecho coronario. También recordemos los signos clínicos. Los signos relacionados con insuficiencia anterógrada, o sea, la disminución del volumen minuto o del gasto cardíaco,
tienen que ver con una menor perfusión tisular, menor tolerancia al ejercicio y el síntoma más importante es el síncope. Estos signos se denominan también de gasto cardíaco bajo. Algunos son graves, como puede ser el síncope. Después están los síntomas relacionados con el aumento de presión atrial izquierda y presión venosa pulmonar, que en el perro van a producir congestión venosa pulmonar, edema intersticial y finalmente edema pulmonar y los signos correspondientes de disnea. Y los signos de insuficiencia cardíaca derecha, cuando falla el corazón derecho, va a tener congestión a nivel esplácnico, hepatomegalia, esplenomegalia, congestión visceral abdominal, edema, edema subcutáneo también, pero me refería a la citis, edema subcutáneo, va a haber pérdida de estado general, en algunos casos hasta caquexia cardíaca. En mucha de la bibliografía de pequeños animales ustedes van a ver esta clasificación. Se refiere al paciente asintomático que tenga signos de sobrecarga o no tenga signos de sobrecarga, el paciente con insuficiencia cardíaca leve a moderada y el insuficiente cardíaco avanzado. Esta clasificación se ha modificado. En pequeños animales ahora se utiliza esta, que primera categoría es el paciente asintomático que puede sufrir la enfermedad cardíaca, como vamos a ver hay razas predispuestas a determinadas cardiopatías. Después el paciente asintomático que solamente tiene un soplo, que tiene subcategorías. El paciente con insuficiencia cardíaca, que va a ser leve o moderada, también tiene subcategorías. Y el paciente con insuficiencia cardíaca refractaria. Más adelante verán cada una de estas subcategorías, pero nos vamos a valer de estas categorías, el asintomático, el insuficiente cardíaco moderado y el insuficiente cardíaco avanzado, para clasificar a nuestros pacientes. En general nos vamos a referir a pequeños animales porque es en lo que yo trabajo, pero vamos a hacer algunas referencias a los caballos. ¿Por qué podemos hacer la consulta cardiológica? Básicamente por lo que dice acá en el texto. Entre los caballos por intolerancia al ejercicio o falta de rendimiento. Ya hicimos la reseña, ya hicimos la anamnesis y ahora nos vamos a dedicar al examen clínico. Recuerden los datos del examen objetivo general y del examen objetivo particular. Piénsenlos, anótenlos. Todos los signos clínicos que va a tratar de identificar el paciente. Acá tenemos una lista de los más importantes. Recuerden que todo comienza con el examen objetivo general. Vamos a ver las fascias, vamos a ver las mucosas, vamos a explorar los ganglios, el tiempo llenado capilar, vamos a palpar la laringe, la tráquea, vamos a palpar los linfonodos en todo el cuerpo, vamos a palpar el área precordial, el área pulmonar, el abdomen, ver cómo está el hígado. Vamos a palpar el abdomen en general, vamos a hacer la succión, ver si hay líquido libre. Vamos a tomar el pulso, vamos a buscar si hay edema subcutáneo. O sea, vamos a revisar al paciente desde la nariz hasta los pulpejos de los miembros posteriores. Nosotros vemos, el primer paciente tiene una fase ansiosa, tenía una disnea importante. El segundo parece estar jadeando, en realidad tiene una disnea importante, por eso respira con la boca abierta. El tercero tiene una gran deformación abdominal debido a presencia de líquido libre, ascitis. Y el cuarto tiene caquexia debido a una insuficiencia cardíaca, perdió las masas musculares. Este cuadro es un resumen de la fisiopatología de la clase anterior. Recuerden que al caer la presión arterial hay receptores, por ejemplo, en distintos lugares del cuerpo, que van a favorecer la liberación de hormonas adrenérgicas. El estímulo simpático va a producir aumento de frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción y también vasoconstricción. Esto es un efecto perjudicial. El otro sistema va a ser detectado por parte del riñón, se va a activar el sistema renina-angiotensina, ahí tienen los efectos. También va a generar vasoconstricción. Este aumento crónico de la vasoconstricción va a aumentar la poscarga, que es una de las peores cosas que le pasa al paciente cardiópata. Todos estos mecanismos lo que buscan es una compensación, pero el problema sigue.
Entonces, el paciente va a cursar con mayor precarga, con mayor poscarga, con mayor frecuencia cardíaca y en algún momento ya esto no va a causar, no va a alcanzar para mantenerlo compensado y va a presentar signos congestivos o de gasto bajo. Ahora ustedes tienen que trabajar. Detenga el video, escriba todas las medidas terapéuticas basadas en el cuadro anterior. Retroceda el video y fíjese en ese cuadro de fisiopatología donde puede actuar con las medidas terapéuticas que aprendió en farmacología. Por ejemplo, diuréticos, furosemida u otros. La primera imagen de la izquierda lo tiene que llevar a sus cursos de anatomía, ver la relación entre los atrios, la válvula tricúspide, la válvula mitral, los ventrículos izquierdo y derecho, las paredes libres, el septo, la aorta, la pulmonar, las válvulas sigmoides, etc. La segunda imagen muestra una serie de presiones. Las presiones del lado izquierdo son mayores que las del lado derecho. La presión en la aorta es superior a la presión en la pulmonar. Una nueva tarea para usted: los conceptos fisiopatológicos y fisiológicos. Estos son solamente algunos. Léalos. Si tiene dudas, consulte, repase los conocimientos de fisiología o de fisiopatología. Es muy importante. Como vieron en la clase anterior, estos son los grupos de etiopatogenia. Nos vamos a referir a cada uno de ellos aclarando qué significa cada una de estas siglas. Insuficiencia mitral, insuficiencia tricúspide, insuficiencia aórtica, comunicación interventricular, persistencia conducto arterioso son sobrecargas de volumen. Estenosis aórtica, estenosis pulmonar o hipertensión son sobrecargas de presión. La cardiomiopatía dilatada es un déficit de contractilidad. En las enfermedades de pericardio y la cardiomiopatía hipertrófica afectan a la distensibilidad y finalmente están las arritmias. Estos tres perritos sufrían insuficiencia valvular auriculoventricular crónica con distintos grados de compensación o de descompensación, como vamos a ver a continuación. Recordemos el aparato mitral. Estas son las estructuras que conforman el aparato mitral y que muchas de ellas se van a modificar. La imagen de arriba es una válvula mitral normal, la imagen de abajo una válvula mitral afectada con presencia de nódulos en las valvas. En las clases de patología ustedes habrán visto estas lesiones. Esto es lo que ocurre en la válvula mitral, en las valvas que se modifican y a veces afecta también las cuerdas tendinosas que se cortan. Esta es la definición de la enfermedad. Quiero remarcar que es degenerativa, no es inflamatoria, es adquirida, no es congénita. Es idiopática porque no se conoce la causa, si bien hay cierta predisposición racial, y afecta a las válvulas auriculoventriculares generando insuficiencia o regurgitación valvular. En estos esquemas vemos un esquema de la válvula normal y una de válvula alterada, con engrosamiento, con formación de nódulos, con alteración de las cuerdas tendinosas. En las próximas imágenes con más detalle, las mismas lesiones, nódulos, retracción de los bordes de las valvas
y eventualmente corte de las cuerdas tendinosas. Acá en imágenes reales, valva normal y valva alterada con nódulos. Fíjense que en algunos puntos donde se insertan las cuerdas tendinosas hay puntos rojos, eso es hemorragia subendocárdica. Ese es el lugar donde eventualmente se va a desgarrar la cuerda tendinosa, agravando la insuficiencia. En esta foto se ve mejor el detalle de la hemorragia subvalvular subendocárdica, porque hay mucha tracción de las fibras, de las cuerdas tendinosas sobre esa valva. La imagen de abajo es una válvula mitral fijada en formol y demuestra el grado de insuficiencia. No hay una retracción post-mortem de esa valva. Esa válvula no cierra. Entonces imagínense la cantidad de sangre que pasa por esa válvula cuando el ventrículo izquierdo se contrae. La presión en la aorta es alto, aumentada la poscarga, es muy alta la presión y la presión en el atrio izquierdo es baja. Por lo tanto, los mecanismos compensadores van a favorecer que se agrave la regurgitación. La insuficiencia valvular crónica es una enfermedad con un curso muy prolongado. En algún momento de su vida, nadie sabe cuándo, comienza la fibrosis, pero es totalmente asintomática. Años después aparece el soplo. Años después aparecen los signos de insuficiencia cardíaca izquierda, con tos, con disnea, con intolerancia al ejercicio. Y uno sabe que en ese momento se están produciendo alteraciones microscópicas en la musculatura, en el miocardio, que son los MIMI. Los MIMI se refieren a los microinfartos intramurales múltiples, pequeñas lesiones del músculo cardíaco, algunas alteraciones coronarias, que van a favorecer la aparición de arritmias. Más adelante, años después, el paciente puede llegar a la insuficiencia cardíaca derecha. Generalmente en las fases más avanzadas de insuficiencia cardíaca van a aparecer las arritmias. Primero latidos atriales prematuros, después latidos ventriculares prematuros, después la fibrilación atrial. Generalmente la fibrilación atrial aparece en las fases descompensadas de estos pacientes. Es muy importante remarcar que la insuficiencia cardíaca derecha se produce por acción de los mecanismos compensadores con aumento de retención de agua, aumento del retorno venoso, aumento de frecuencia cardíaca y el aumento de presión a nivel pulmonar por la insuficiencia cardíaca retrógrado, por los cambios retrógrados por la insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces hay un axioma en medicina, en cardiología de pequeños animales, que la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. Hay otras enfermedades que pueden llevar a la insuficiencia cardíaca derecha, como son algunas congénitas, la insuficiencia tricúpide, la dirofilariasis, pero la causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca izquierda. Antes de avanzar me quiero referir a la generación de algunas arritmias. El punto blanco indica el nódulo sinusal. Entonces, cuando sale un estímulo del nódulo sinusal, despolariza los atrios, forma la onda P, pasa por el nódulo auriculoventricular, conducción lenta, llega a los ventrículos, despolariza los ventrículos, forma el complejo QRS. El asterisco en el atrio izquierdo indica alguna zona que se ha inflamado o que esté isquémica o lo que fuere, y todo estímulo que salga de ese lugar va a recorrer los atrios, puede o no verse la onda P, pero va a llegar al nódulo auriculoventricular, va a despolarizar los ventrículos en la misma secuencia que un latido normal. Entonces reconocemos en el trazado número 2 un latido prematuro que salió antes, pero que la morfología es similar a del latido de base. Finalmente tenemos en el trazado 3 un latido que salió anticipado por isquemia, por un mecanismo de reentrada, a nivel de los ventrículos, generalmente en el ventrículo izquierdo.
Entonces la despolarización de los ventrículos no va a seguir la secuencia normal. Por lo tanto, la morfología del complejo QRS va a ser distinta del latido de base. Así podemos identificar las arritmias más frecuentes en esta y en otras cardiopatías. Bien, tengo que apelar a su imaginación. Cuando hay una falla en la válvula mitral, esa válvula no cierra adecuadamente. Cuando se produce la sístole ventricular, parte de la sangre regurgita hacia el atrio. ¿Con qué consecuencia? Va a aumentar el volumen en el atrio izquierdo. El atrio izquierdo se va a agrandar para captar más sangre sin que aumente la presión, pero finalmente también va a aumentar la presión en el atrio izquierdo. ¿Qué vasos desembocan en el atrio izquierdo? Las venas pulmonares. Entonces finalmente va a aumentar la presión en las venas pulmonares y después va a aumentar la presión en el intersticio pulmonar y va a haber pasaje de sangre, de fluidos, de agua, perdón, hacia el intersticio pulmonar, que va a ser limpiada, va a ser evacuada por los linfáticos. En algún momento supera esa capacidad de drenaje de los linfáticos y el líquido se acumula en los sacos alveolares. Primero se acumula en el intersticio pulmonar, va a dar un edema intersticial con disnea, intolerancia al ejercicio, y finalmente va a llegar a los sacos alveolares y el paciente eventualmente puede tener, aparte de la disnea, tos. No va a tener una tos muy intensa, porque recuerden que en los sacos alveolares no hay receptores de la tos. En este esquema representa lo normal. Hay un volumen diastólico final que cuando se produce la sístole, parte se va a convertir en descarga sistólica, parte va a quedar como volumen residual. Si el animal hace un ejercicio, hay un estímulo simpático, la sístole es más fuerte, la descarga sistólica es mayor, el volumen residual es menor. Si hay un aumento de la precarga, o sea que el volumen diastólico final es mayor, se estimula el mecanismo de Frank-Starling, la descarga sistólica va a ser mayor aún y el volumen residual va a ser menor. Siempre va a haber un volumen residual. Ahora hay un defecto, hay una insuficiencia valvular. Entonces, cuando se produce la sístole, va a haber un volumen regurgitante hacia el atrio izquierdo. Por lo tanto, la descarga sistólica va a disminuir y va a estimular los mecanismos compensadores. Por lo tanto, va a aumentar el volumen diastólico final, va a aumentar el mecanismo de Frank-Starling, va a aumentar el estímulo simpático para que la sístole sea más fuerte, simplemente para compensar ese volumen regurgitante. Pero a medida que aumenta el problema, el volumen regurgitante es cada vez mayor. Por más que haya el mecanismo de Frank-Starling, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el estímulo simpático, la descarga sistólica va a caer, va a generar signos de gasto bajo. Este volumen regurgitante va a producir los signos congestivos, o sea, va a aumentar la presión en el atrio izquierdo, presión venosa pulmonar y los cambios que ya vimos antes. Estas son las alteraciones que se van a ir produciendo. La dilatación del atrio izquierdo, la hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo, los MIMI, la fibrosis, la aparición de arritmias. Con estas consecuencias que ya mencionamos antes, no me había referido al aumento del tamaño del atrio izquierdo que puede generar en los perros de talla chica una compresión bronquial y una tos muy intensa. Pero sí hablamos de las arritmias que aparecen del compromiso del sector derecho que finalmente va a fallar. Entonces, estos son los factores que determinan la fisiopatología de esta enfermedad. La insuficiencia mitral, el volumen regurgitante que produce una caída del flujo anterógrado, el tamaño, la compliance del atrio izquierdo, la compliance tiene que ver con la capacidad que tiene de dilatarse, de captar más volumen sin aumentar la presión, pero finalmente la presión aumenta, va a aumentar la presión en el sector venoso pulmonar, después va a aumentar la presión en el sector arterial pulmonar, van a afectar también al sector derecho y se activan los mecanismos compensadores.
pero cometí un error al hacer la diapositiva, porque en realidad la activación de los mecanismos compensadores está mucho antes, ya cuando baja el flujo anterográdo. Ahí se activa el mecanismo de Frank-Starling, el estímulo simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Respecto a los síntomas que puede presentar este paciente, debilidad y síncopes están asociados a gasto cardíaco bajo, a disminución del flujo anterográdo. Por aumento de la presión atrial y aumento de la presión venosa pulmonar puede generar edema pulmonar, van a tener tos discreta y disnea. Por compresión bronquial, eventualmente puede presentar tos sonora. Ya habíamos mencionado los signos de insuficiencia cardíaca derecha, las colectas en las grandes cavidades, pericárdica, pleural y abdominal, la hepatomegalia, ascitis, pérdida de estado general. Y finalmente las causas que llevan a la muerte del paciente, el edema pulmonar o la fibrilación ventricular, que es una arritmia sumamente grave e incompatible con la vida. Obviamente que estos signos también pueden ser provocados por enfermedades bronquiales, pulmonares, de las vías aéreas o una colecta pleural de distintas causas o la dirofilaria, ya sea la tos, la disnea. Recordemos que vamos a clasificar a nuestros pacientes en asintomáticos, en insuficiencia cardíaca leve a moderada o insuficiencia cardíaca grave o avanzada. A continuación vamos a ver los cambios en las radiografías en los pacientes caninos con enfermedad mitral crónica. Vamos de los cambios más sutiles a los cambios más graves. Esto en esta diapositiva, ustedes ven las modificaciones que se pueden evaluar por medio de la radiografía y vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. En esta radiografía la silueta cardíaca es casi normal, el parénquima pulmonar está normal. Este perro presentaba un soplo de insuficiencia mitral, estaba compensado, se había hecho una evaluación prequirúrgica. Esa flecha señala lo que se denomina cintura cardíaca caudal, donde se superpone la silueta cardíaca con la vena cava caudal. Esa línea que ustedes ven que se desplaza hacia arriba corresponde a la posición del atrio izquierdo, debiera desplazarse hacia adelante y arriba. Por lo tanto, está indicando que hay cierto agrandamiento del atrio izquierdo, que es el primer cambio que uno puede ver en el curso de esta enfermedad. Esta radiografía muestra un curso más avanzado, ya hay una cardiomegalia importante, el atrio izquierdo está grande, el ventrículo izquierdo está grande, que se manifiesta porque se ha desplazado la tráquea hacia dorsal y el borde posterior del corazón está recto. Para la evaluación de esta radiografía, pongo la imagen del primer paciente para comparar y que ustedes puedan ver las modificaciones en la silueta cardíaca, el agrandamiento marcado, el desplazamiento de la tráquea, el agrandamiento del atrio izquierdo, recuerden la cintura cardíaca caudal y también hay alteraciones en el parénquima pulmonar. Si observan en la base del corazón, la tráquea aparece adelgazada, afinada. Ahí se ve mejor, esta tráquea está comprimida, colapsada parcialmente debido al agrandamiento cardíaco, básicamente por el agrandamiento del atrio izquierdo. Aquí se ve claramente el desplazamiento y la compresión, la línea radiolúcida que está más hacia dorsal, más cerca de la columna vertebral, probablemente corresponda al bronquio izquierdo que aparece muy comprimido. Aquí ya hay una cardiomegalia generalizada, el borde anterior del corazón contacta mucho con el esternón, la base del corazón está ensanchada, está desplazada la tráquea, hay alteraciones del parénquima pulmonar. Se trata de una cardiomegalia generalizada, un problema avanzado.
En esta diapositiva se ilustran los cambios progresivos que sufre la silueta cardíaca y el parénquima pulmonar en el curso de la insuficiencia mitral crónica. Una progresiva cardiomegalia. En las fotos del caso 2 se ve un marcado aumento de la densidad pulmonar por un edema pulmonar, mucho más grave en la foto del caso 2, en la foto inferior del caso 2. Y en la última foto se ve la cardiomegalia generalizada con desplazamiento de la tráquea, con aumento del borde anterior y del borde posterior y también signos de edema pulmonar. Ustedes vieron que en el electrocardiograma se ven las ondas P, complejo QRS y onda T. En este electrocardiograma, que es prácticamente normal, ustedes ven el tamaño de la onda P, el tamaño del complejo QRS, la distancia entre los complejos QRS. Este es un ritmo regular, normal. Grábense esta imagen porque ahora vamos a ver las alteraciones. Si recordamos el trazado normal del complejo QRS, como se ve en el trazado superior, vemos claramente en el inferior que la onda R es más alta, es más ancha, que hay alteraciones de la onda T. También la onda P es más ancha. Todo esto indica una sobrecarga atrial y ventricular izquierda, que es característica de esta enfermedad, pero también de otras. En las fases avanzadas de las distintas cardiopatías que cursan con dilatación del atrio izquierdo, aparece la fibrilación auricular. Acá se ve un trazado con una sucesión rápida de complejos QRS y no se identifica la onda P. Esto más la irregularidad entre los latidos QRS caracterizan a la fibrilación auricular. Aquí vemos un resumen, el trazado normal, la sobrecarga atrial y ventricular izquierda y finalmente la fibrilación auricular. Esto es lo que ocurre sucesivamente en el curso de años en la enfermedad mitral crónica, también en otras enfermedades como vamos a ver después. Vamos a ver la utilidad de la ecocardiografía en el diagnóstico de las cardiopatías. Podemos ver, medir el tamaño atrial, el tamaño ventricular, las cavidades, la contractilidad. Vamos a ver alteraciones en las valvas. Podemos ver si hay presencia de colecta pericárdica o pleural. En estas imágenes vemos el modo B, que es como si ustedes hicieran un corte del corazón, como en las clases de anatomía. Vamos a ver las cavidades, las paredes, el septo, las válvulas. Después tenemos la posibilidad de hacerlo en modo M. M viene de movimiento. Lo que vamos a ver es la pared del ventrículo izquierdo en movimiento. Vamos a congelar la imagen y vamos a tomar las medidas. Aquí vemos un ecocardiograma. Vemos el ventrículo izquierdo, el septo. Por momentos se ven las cuerdas tendinosas. Ahí se está midiendo en modo M, se está viendo en modo M. El movimiento del ventrículo izquierdo, de la pared libre, del septo, se congela la imagen y se toman las medidas correspondientes. Ese es el septo en diástole, el septo en sístole, la cavidad en diástole, la cavidad en sístole y la pared libre en sístole. Entonces, con estas medidas se van las tablas y se ve si este corazón está en su tamaño normal o está con sobrecargas. Para finalizar, tenemos que hablar del tratamiento de la insuficiencia mitral crónica. Esta diapositiva está en blanco para que ustedes evalúen, piensen cuál es el tipo de sobrecarga, si es de volumen, si es de presión, cuáles son los síntomas y repasen los conocimientos de farmacología, cuál es el tratamiento más indicado. Y luego en la clase presencial lo discutiremos. Este es un pirincho. Estas aves hay bastantes. En general están en el cerco, cerca de la escuela de graduados, a veces también en el campo. Hay bastantes acá en la facultad.
Vamos a hacer una pausa.